Roger Celi, bienvenido a los micrófonos de Unión Radio. Buenos días, un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan en Unión Radio. Un gusto estar acá. Oiga, coméntenos, luego de la consulta popular y antes también ya una bancada se declaró opositora, luego nos referimos a Revolución Ciudadana, luego Partido Social Cristiano diciendo también rompemos el pacto, aunque luego salió el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, que también forma parte del PSC, diciendo que no, que nunca hubo cogobernabilidad. Pero, ¿qué pasa ahí, abogado? ¿Cómo podemos analizar aquello? ¿El presidente se queda sin afiliados en la Asamblea Nacional, sí o no? Adelante. Bueno, la mayoría de voceros de las distintas bancadas han desconocido este acuerdo que sí hubo para lograr gobernabilidad. Así se calificó al inicio de esta legislatura el acuerdo por la gobernabilidad de la nación. Ahora lo desconocen evidentemente como una estrategia política para volver a reconformarse, porque estamos actualmente en la Asamblea Nacional en un escenario de reconformación, en donde todo podría pasar, más en un país en donde el transfugismo político, es decir, el camisetazo, está a la orden del día. Y al respecto de su pregunta de sí o no el gobierno tendrá apoyo, pues posiblemente sí. De hecho, su jefa de bancada y también el secretario de Comunicación de la Presidencia de la República han señalado que nunca hubo una mayoría consolidada, sino que hubo mayorías móviles y que seguirán trabajando con mayorías móviles y con ecuaciones políticas diferenciadas. Es decir, se van a manejar conforme la coyuntura, lo cual suele ser aceptado por las bancadas. Es decir, si es que, y lo ha dicho la propia vocería del Partido Social Cristiano en la Asamblea Nacional, si es que la temática es positiva para el país y aunque sea propuesta por el presidente de la República, pues daremos paso, pero no han señalado cuáles son los mínimos y los máximos. Entonces, para resumir, el presidente de la República va a poder tener apoyo posiblemente porque los votos en la legislatura no se cuentan por bancadas, desafortunadamente, como ocurre en cualquier país. Aquí se cuentan los votos individualmente, porque las bancadas no gozan de principios de orgánicos y tampoco son fuertes a la hora de resistir momentos controversiales y coyunturales. 8:11 minutos, 8:11 minutos. Ahora, abogado, viene aquí la duda y muchas personas dicen, bueno, votamos sí, le dimos al favor a 9 preguntas, la mayoría y todas relacionadas a seguridad, pero ¿qué función le corresponde a la Asamblea Nacional? ¿Tienen la obligación o no de aceptar o acatar esa orden que prácticamente dio el pueblo ecuatoriano en las urnas? Bueno, en primer lugar, no pueden no aprobar nada, de hecho deben aprobar algo. El punto de debate está en si es que pueden incluir más cosas o pueden modular la consulta popular de acuerdo a su percepción política. El tema de incluir más cosas, yo me atrevería a decir que no es posible. De hecho, podría ser perjudicial. Ustedes recordarán los cambios que se intentaron hacer en las reformas del Código Orgánico Integral Penal, en donde la Revolución Ciudadana intentó incorporar un tema de recurso de revisión para instancias internacionales, ¿no? Con clara dedicatoria, porque eso suele ocurrir en la Asamblea Nacional, que se hacen reformas con dedicatoria. Y en ese sentido, tal vez la modulación, por ejemplo, de la pregunta del aumento de penas, sí va a ser necesaria, porque para usted, Lisset, tal vez son 20 años una medida adecuada, para mí pueden ser 10, para la Asamblea pueden ser 50, 80 años, pues es un debate técnico jurídico en lo penal que se debe desarrollar en la Asamblea Nacional. Ahora, a mí me preocupa mucho que haya la intención de la legislatura de crear una comisión ocasional multipartidista para que dé trámite estas reformas, lo cual podría ser positivo desde el punto de vista político porque podría ser un trámite más ejecutivo en donde hay consensos, pero recordemos que hay comisiones que ya trataron estos temas en la Asamblea Nacional, como por ejemplo la Comisión de Garantías Constitucionales, la Comisión de Enmiendas, en donde se trató, por ejemplo, la pregunta del apoyo de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional, la extinción de dominio, injusticia y estructura del Estado. Es decir, son temas, Liced y Se estimados trataron, pero amigos, ¿qué que ya se pasó, abogado? trataron. Se trataron, pero ¿qué pasó ahí? ¿Nos No hubo aceptaron, nos consenso aprobaron? político para aprobar. Hay un informe para segundo debate de la reforma parcial de la Constitución al respecto del apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía. Ujú. Pero ¿por qué no se votó?
porque hay un tiempo político en donde el presidente de la República debe ser el centro de esas propuestas. Y yo diría, de nuevo, debatir esto en otra comisión, quizá el CAL va a enviar a esta comisión lo previo, pues no se tiene con certeza seguridad al respecto de cómo quieren proceder. Pero bueno, en todo caso, parece que hay un acuerdo político para que se cree una comisión ocasional. Esperemos que dé un resultado favorable. No como otra comisión que no dio ningún resultado, como por ejemplo la Comisión de Niñez y Adolescencia, que se creó una comisión ocasional, luego se convirtió en una comisión especializada permanente y desafortunadamente el Ecuador aún no cuenta con un código orgánico de niñez y adolescencia reformado, después de 10 años. Entonces, bueno, esa es la preocupación básicamente. 8:15. Abogado, ahora, ¿cuál será el plazo? Se habla de 60 días. ¿Son 60 días específicos en donde ya podremos ver los resultados de esa consulta popular o sería más tiempo? Coméntenos a No, detalles. por la pregunta A, es la única que difiere del resto, pues esa tiene un plazo de 200 días, que es el tema del apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía, y las demás preguntas sí es un plazo de 60 días. Bueno, yo creo que ahí quizá el anexo de la pregunta desconoció un poco el procedimiento parlamentario, el cual pues de ninguna manera plantea que una ley se aprueba en 60 días, de hecho Claro, plantea que sea de más de un año. por supuesto. Pero en todo caso, ese es el mandato popular que se ha aprobado y deberán cumplir ese plazo. ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar, por respeto a la ciudadanía y a su voluntad. Y en segundo lugar, porque la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que la Corte Constitucional puede hacer un proceso de revisión al respecto de los dictámenes que ha emitido. En este caso, hubo un dictamen a favor de la consulta popular y podría pues comenzar a investigar si es que hay vicios en el procedimiento legislativo en este caso. So pena de iniciar procesos de destitución a las autoridades, en este caso a los legisladores que incumplan con ese dictamen. Entonces es un tema muy delicado que no solo pasa por la política, sino pasa por el tema jurídico. Los legisladores deben cumplir adecuadamente lo que manda el pueblo, porque va a haber un órgano de control que en este caso es la Corte Constitucional que revisará sus actuaciones. Abogado, hasta este tiempo, ¿cómo ha ido trabajando la Asamblea Nacional? Usted daba algunos detalles de que ciertas reformas que se consultó, valga la redundancia, en la consulta popular ya se venían tratando en la Asamblea Nacional, incluso reformas al Código Orgánico Integral Penal, que no se llamó, tengo entendido, a sesión para segundo debate. Pero, ¿qué pasó ahí, abogado? ¿O qué otros proyectos ha hecho la Asamblea Nacional? Bueno, la Asamblea Nacional no ha aprobado proyectos de ley que han presentado los legisladores en este periodo, sino que ha aprobado un gran número de leyes, más de 15, pero que son leyes rezagadas de otros periodos. Eso suele suceder normalmente en la legislatura, ha aprobado leyes importantes, pero también ha dejado en tela de duda algunos procedimientos parlamentarios al respecto de ciertos proyectos. Por ejemplo, quedó en el limbo porque ya feneció el plazo, me parece, en donde se buscaba que se vote un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal y el presidente de la Asamblea Nacional pues ha dicho que si es que no hay acuerdo pues no iba a convocar a la sesión, creo que de hecho ocurrió así y ese paquete de reformas pues no se votó y quedó en el limbo jurídico. Al respecto de otras leyes, por ejemplo, que quedan pendientes en la legislatura, una ley de minería que desafortunadamente no se trata, a pesar de que cuenta con un informe para segundo debate, la ley de las organizaciones de la sociedad civil, reformas en materia de contratación pública que son importantes también para el país, el Código de la Niñez y Adolescencia, que no entiendo yo por qué después de 10 años de ser debatido aún no hay la voluntad política para enviarlo al registro oficial, en este caso aprobarlo y quizá el presidente de la República enviarlo al registro oficial. Y son temas que quedan pendientes y que preocupan porque, si bien es cierto, la coyuntura actual y también la situación país hacen que nos enfoquemos en el tema de seguridad desde todas las instituciones del Estado, pero quedan pendientes otros temas que son estructurales, ¿no? Como educación, como salud. Recordemos que hay un código orgánico de la salud que fue vetado por el presidente Lenín Moreno hace algunos años y que ya tiene luz verde para ser, quizás, si es que hay voluntad política, enviada directamente al registro oficial, sin pasar por el presidente Noboa. Entonces, creo que temas transversales, temas de fondo, estructurales, están quedando de lado. La Asamblea Nacional, y es importante señalarlo, ha hecho un trabajo importante a la hora de aprobar proyectos de ley en materia de seguridad. Si no me equivoco, son más de 6 que ha entregado al país. Y ahora, pues, lo que correspondería es que comience a fiscalizar la implementación de esos proyectos de ley.
y concentrarse quizá la Asamblea Nacional en este año y en la futura legislatura en los temas de fondo, en los temas de estructura del país, del tejido social que está muy descompuesto en esta nación. 8:19 minutos, 8 de la mañana, 19 minutos. Abogado Roger Celi, ¿hasta qué punto, Carlos Luis Almeida le saluda, hasta qué punto la Asamblea Nacional, en base al mandato popular, de modificar las penas y acrecentarlas y que sean más fuertes, ¿verdad? ¿Hasta qué punto la Asamblea Nacional en esos 10 tipos penales podría no caer en una razonabilidad o en una, no sé, desacuerdo para ver, modular las penas? ¿Hasta qué punto podría ser uno aceptable decir, sí, esto es lo que merece tal tipo penal, y de pronto no caer en que la gente se sienta insatisfecha porque no es lo que pidió, por ejemplo? Bueno, afortunadamente, y un gusto saludarlo, Carlos Luis, afortunadamente la consulta popular incluyó preguntas que son, que se concatenan de alguna manera. ¿Por Sí. qué razón? Si nosotros hablamos de aumento de penas, posiblemente desde la academia, desde la sociedad civil y desde otros sectores se pueda señalar que quizá no obtengamos en los próximos años el resultado esperado, que es que baje el índice de delincuencia y de reincidencia sobre todo. ¿Por qué razón? Y ahí eso se conecta con otra pregunta. Porque en el país existe un mal uso de las garantías jurisdiccionales, el famoso habeas corpus, la acción de protección y demás, en donde a una persona que ha cometido un delito de estos 10 tipos penales se le puede poner una pena de, exagero un poco, de 80 años, pero no va a tener miedo porque sabe que tiene la posibilidad de acceder a una garantía jurisdiccional por distintos motivos, por salud, por edad, por vicios del procedimiento de detención y demás, en donde si es que tuvo 80 años de pena, quizá va a cumplir 2 o 3 años porque puede acceder a este tipo de mecanismos. Afortunadamente la consulta incorporó y eso va a tener que también reglar la Asamblea Nacional de alguna manera para fortalecer el mecanismo, incorporó a los jueces constitucionales, que serán los únicos que podrán ser encargados de emitir este tipo de garantías, para que esto ya no ocurra en ciudades muy alejadas, en donde quizá la justicia puede tener mayor libertad para tomar decisiones y ser influenciadas por actores que se benefician de estas mismas. Y esa pregunta pues se concatena con la anterior. Entonces, lo que quiero decir, estimado Carlos Luis, es que el aumento de penas per se, por sí solo, no va a ser un cambio real en el país, porque se pueden poner 200 años y aún así esto no va a cambiar, sino que la pena debe garantizar que sea cumplida adecuadamente. Y luego eso se concatena con algo que es de fondo y que no se habla, porque la ley no resuelve todo, sino la política pública acompañada de la ley. Así es. Y es la rehabilitación social. ¿Cuál es la política pública de rehabilitación social que va a ir acompañada con el aumento de penas, con los jueces constitucionales, con la figura de la extradición, con el tema de seguridad? De eso no se está hablando. Pensamos que lo que se escribe en el papel necesariamente va a cambiar la realidad del país, lo que debatan los legisladores. E insisto, lo que decía en un inicio, para un legislador pueden ser 10 años suficiente, para otros 20, para otros, y ya lo han dicho, cadena perpetua, pena de muerte, aunque eso no se puede implementar acá. Pero por ahí no pasa el debate. Yo creo que es importante que ese debate sí se haga con la academia, porque la academia ha estudiado mucho lo que ocurre con el fenómeno penal en el Ecuador y en Latinoamérica. Y creo que conversar con la academia, con un debate participativo, va a ser positivo para que la reforma a este tipo de normativas salga de una manera técnica y no tan política. Y luego de eso, el rol de la legislatura también y de la presidencia de la República es abogar por política pública adecuada que logre de alguna manera mejorar el populismo penal que existe en el Ecuador. 8:23 minutos y los tiempos, mi estimado Roger Celi, yo sé que algo dijo al inicio de esta entrevista, pero sí nos preocupa porque hay tiempos perentorios y hay sanciones posibles por parte de la Corte Constitucional y la ciudadanía ávida de ver resultados, porque eso es lo que decide al final la ciudadanía y lo que anhela tener.
Pero ¿qué pasa si la Asamblea Nacional también, hay temas que están tratándose en la Asamblea en este momento, por ejemplo, la extinción de dominio de los bienes ilícitos? La extinción, sí, está bien dicho. Si esa sale después y tiene ya segundo debate y la que va a entrar recién va a pasar en primer debate, ¿qué va a hacerse ahí? ¿Vamos a elegir por ingreso del documento alcal, por estudio? Porque ahí, si es que llega a pasarse esto, no creería que hay estamos inhibiendo lo que dijo en las urnas el pueblo. Como usted bien señala, no existe claridad al respecto del procedimiento que va a tomar la Asamblea Nacional. Vamos a poner primero las dudas, ¿no? Y luego a ver más o menos cuáles serían los caminos. En primer lugar, como usted bien dice, ¿qué pasa con todos esos proyectos de ley que buscaban reformar de alguna manera lo que se consultó? Así ¿Qué es. pasa con ese informe para segundo debate que buscaba regular el tema de el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional? Así es. ¿Qué pasa con proyectos de ley que buscaban aumentar las penas? ¿Qué pasa con proyectos de ley que buscaban justamente la creación de estos jueces constitucionales y su operativización en el marco jurídico del país? ¿Qué pasa si es que se presentan proyectos de ley adicionales? Si a los legisladores se les ocurre presentar algo adicional que debe ser complementario y que posiblemente difiera con el mandato popular. ¿Qué ocurre con la conformación de las distintas comisiones en donde podrían recaer estos proyectos de ley? Insisto, ya se estuvieron tratando en justicia y estructura del Estado, extinción de dominio se trató en transparencia y también en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, garantías jurisdiccionales, reformas y enmiendas. Es decir, la Asamblea Nacional ya conoció y tramitó estos temas y hay procesos en marcha. No obstante, y ahí pues vamos a ver más o menos las vías que está tomando la cabeza de la Asamblea Nacional, en donde dicen, bueno, hay que crear una comisión ocasional, multipartidista, pero ahí de nuevo otra pregunta. ¿Qué pasa con los legisladores independientes que no son bancada y que no tienen una vocería frente al presidente de la Asamblea Nacional? Porque actualmente el presidente dijo, voy a conversar con todas las bancadas. ¿Y qué pasa con esos más de 20 legisladores que no pertenecen a una bancada? Entonces, todas esas preguntas nos hacen pensar que la Asamblea Nacional debe ser responsable para tramitar de manera adecuada y en un tiempo récord, porque van a ser reformas de express, proyectos de ley que ya se han debatido y que quizá no deberían comenzar de cero, sino desde un punto medio. Entonces, ahí, por ejemplo, yo me atrevo a decir que una solución sería incorporar de manera adecuada a la unidad de técnica legislativa y a las presidencias de las comisiones que ya trataron estos temas para que digan, ok, ¿esto paquete de proyectos de ley aportaría o no a lo que pidió el pueblo ecuatoriano? ¿Lo que hizo la Comisión de Garantías Constitucionales aporta o no al mandato popular? Y si es que aporta o no, pues tomar la decisión de incorporarlo en el proceso. Y si no aporta, pues separarlo y quizá archivar esos proyectos de ley. Lo que necesita el país es mayor claridad y transparencia al respecto del proceder de la legislatura. Si esto es opaco, si no hay consenso, pues posiblemente estemos frente a un conflicto político en los 60 días que quedan para aprobar estas reformas. Y eso pues no haría de ninguna manera bien al país. Entonces creo que deberían tomarse su tiempo, quizá unos días, para revisar bien cuál es el procedimiento que está en marcha y de ese procedimiento qué aportaría o no al mandato popular. Qué bien, muchas gracias. A mí me ha resuelto la pregunta y le agradezco mucho porque muchos opinan y tienen esa duda de cuánto va a durar, si lo van a hacer, si hay procedimientos internos, si se va a respetar, cuál más avanza, cuál avanza primero, cuál avanza segundo. No, lo presenté yo, la bancada X, no, lo presenté el presidente Noboa, y al final de los días, lo que no ven ellos es que esto beneficiaría a la sociedad, pero ellos están viendo, como usted dijo, políticamente. Y ahora, más aún que estamos cerca de un proceso electoral, doctor Roger Celi, queremos agradecerle siempre. Gracias, porque también resolvió la duda de si pueden ser destituidos los asambleístas. Eso también lo indicó. Pueden ser. Muchas gracias. Gracias al abogado Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Que tenga excelente día, abogado. Gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Un gran día también. Un gusto.